Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás de la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Shalom para todos, familia, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. El estudio que llevamos diariamente con el
estudio del Nuevo Testamento, el Brit Hadashah, el libro de los Hechos, particularmente adentrándonos en cómo se dieron las cosas después de que nuestro Mesías se fue, ¿no? Y, y vienen muchas historias en relación a instrucciones y a orden que se estableció por medio de aquellos que el Señor designó para ellos, los conocidos apóstoles de Yeshua. Y bueno, aquí está la lista de reproducción, pueden verla en nuestro canal, consultar los videos, están verso a verso, no solamente el libro de los Hechos, sino de una gran porción de la escritura, yo diría que un 75% de la escritura, un 80% tiene, ya le hemos hecho un estudio verso a verso y lo pueden encontrar asimismo por el nombre del libro en las listas de reproducción de este canal. Así que espero que sea una buena herramienta para todos ustedes, para sus estudios bíblicos, para escuchar un comentario, teniendo en cuenta que pues ese comentario no es meramente un comentario a cada versículo, sino está formulado desde el espectro de todo el contexto bíblico. Así que les agradecemos mucho por acompañarnos. Un saludito para los que se conectan. Para los que ven estos videos, no olviden darle un like, compartirlo y suscribirse. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta noche porque nos da la oportunidad de conocer tu voluntad, de escudriñar, de aprender y de poner nuestra vida, Señor, en sujeción a todo lo que tú has dicho, Señor, sabiendo que tu recompensa está cercana y que nos irá bien en esta vida, Señor, si cuidamos de poner en obra las cosas que tú dices, porque es una demostración de fe, de confianza en que, pues justamente eso, que eres nuestro Elohim y que confiamos en ti. Te amamos, Señor, bendice a los que escuchan estos videos y danos sabiduría a todos para hacer tu voluntad, te lo ruego en el nombre de Yeshua. Amén, un saludo para todos y como siempre estos videos están dedicados para nuestros herederos, para mis hijos, el día que los vean. Así que vamos a estudiar capítulo 7 del libro de Hechos, un capítulo que está conectado con el capítulo 6, donde está hablándose de Esteban, un hombre, un discípulo de Yeshua muy querido, ¿no? Conocido diácono de esa elección primordial que se dio en la historia bíblica de lo que se conocen como los diáconos en griego, que ya hablamos un poquito, ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Igual en el estudio en el último estudio se menciona sobre esto, sino que como les digo es la continuación de esta historia, ¿no? De Esteban, un hombre que es elegido. A ver, ¿recuerdan por qué escogen a Esteban los que están aquí presentes? O si quieren dejar sus comentarios también ahí en el chat. ¿Por qué escogen a Esteban? ¿Quién fue Esteban? Era un diácono que era irreprensible. Un diácono que tenía ¿cómo se le llama eso? Un testimonio importante, ¿cierto? Esteban, ¿qué le suena a ese nombre? Esteban. Griego. Es un nombre griego. ¿Por qué sería Esteban un nombre griego? Bueno, hay varias razones. Primero, es una demostración de lo que era este movimiento hebreo, ¿no? Este movimiento judío de los seguidores de Yeshua, recordemos que se extendió no solamente entre hebreos y judíos, sino también entre prosélitos, que eran estos que en el templo estaban, por ejemplo, en el tiempo del Pentecostés, ¿no? Y habían subido pues, para adorar al Señor en el tiempo de la festividad. Y ahí dice que eran prosélitos judíos de todo lugar, ¿no? Cretenses, árabes, de Galacia, del Ponto, de Filipo, de donde sea, ¿no? Pues entre estos les voy a explicar un poquito cómo funciona. ¿Qué es un judío? Un judío de Creta. ¿Qué es un judío de Arabia? ¿Qué es un judío del Ponto, de Galacia? ¿Qué significa esto? Bueno, quiere decir que son personas que nacieron en esos lugares. Nacieron en ese lugar, pero ¿cómo le llamamos? Ascendencia, estirpe, raza, no sé qué nombre le quieran dar. La verdad es que todos son válidos y de acuerdo al concepto y a la historia y al contexto son válidos. Pero más allá de si está bien o no usarlos, el punto es que están clasificados por
por voluntad y por historia como judíos. Y esto no es de esa época, es de esta época incluso, pues tú ves judíos en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en México, en Perú, donde quieras hay judíos y se autodenominan así, ¿no? Pero no como un asunto de a ver, no es un mero asunto de yo quiero ser judío, sino de un reconocimiento que se da de este título. Lo que es de hecho una discusión, ¿no? ¿Qué es un judío? ¿Es un asunto de religión? ¿Es un asunto de papá y mamá? ¿Es un asunto de idioma? ¿Es un asunto de cultura, de creencias? ¿De qué? ¿Qué hace una persona judía, ¿no? ¿Es el rito, es la circuncisión, es el seguir la ley, o es el judaísmo, o es vivir en Israel? ¿Qué es ser un judío? Bueno, para esta época habían judíos de todo lugar, lo que nos hace entender que Esteban era un judío de todo lugar y no era un recién convertido, no lo era. Y lo vamos a ver en el capítulo 7, justamente donde se va a demostrar que Esteban era un tipo sumamente docto en la palabra del Señor. Y el conocimiento de la palabra del Señor se da obviamente con tiempo y con experiencia y con aprendizaje que justamente desde la niñez, ¿no? Está. Lo que nos hace razonar y pensar que seguramente Esteban era hijo de padre y madre judíos, quizás de ambos, o uno solo. No importa, el caso es que vivía, o perdón, nació en un lugar griego, razón de por qué lleva ese nombre. Ahí de hecho podemos ya descartar, seguramente Esteban tenía padre o madre griego. Es decir, este le puso un nombre griego. Si hubiese sido de padres judíos ambos, quizás no le hubiesen puesto un nombre griego, ¿no? Por asunto de identidad. O también en esa época no estaba como ahora el asunto de soy judío, entonces todo tienes que hablar hebreo y que no sé qué. Ese nacionalismo no existía en esa época. ¿Por qué? Porque al contrario ellos se habían helenizado. Recordemos eso. El pueblo se había helenizado, es decir, habían adoptado el idioma griego en muchos lugares, habían adoptado costumbres griegas, cultura griega, incluso los nombres y prácticas griegas. Eso bueno, si no lo saben, eso lo estudiamos aquí con el libro de los Macabeos, bastante de eso. Lo que hace saber que, aunque ellos se siguieran reconociendo como judíos, también se reconocían como griegos y no necesariamente lo veían como un problema, ¿cierto? De tipo, bueno, volvamos a las raíces y cosas como esas. No era en ese momento digámoslo así, el movimiento que estaba pasando. El movimiento que se estaba levantando era que el Salvador ha venido al mundo y ha ido por su pueblo donde sea que esté. Si se puede reconocer como pueblo, pues regresa, ¿no? Regresa a casa. Que más allá de regresar a un asunto idiomático, y esto era de regresar a la verdad de la que se habían extraviado, como dice la parábola del Señor, ¿no? Que se extravió una moneda, ¿dónde? Dentro de la casa. Dentro de la casa. O sea, el pueblo estaba extraviado dentro de casa. Es curioso, ¿no? No tenía que ir muy lejos. Estaba ahí mismo, en su tierra, pero extraviado. Así que son épocas, son momentos y cosas diferentes. Así que no necesariamente el pueblo estaba con un asunto nacionalista y quiero regresar a Jerusalén. No, estaban bien en su lugar. De hecho, estaban prosperando seguramente entre los griegos. Pero no quiere decir eso que se desconectaban de su raíz, de su origen, de su tradición, de sus conocimientos, como bien aquí lo vamos a ver con Esteban, quien conocía muy bien de esto, y podremos ver a otros como Flavio Josefo, quien es un gran historiador griego, judío griego, que justamente por ser judío quiere exponer su mundo judío a los griegos y escribe estos dos grandes libros de historias de los judíos y las guerras de los judíos, de los cuales es un gran punto de conocimiento para comprender el contexto bíblico, ¿no? Bueno, si él era griego también nos debe hacer pensar otra cosa. ¿Por qué colocaron a Esteban? ¿Por qué a un griego lo pusieron como diácono? Pues Sería algo novedoso. para que los que sean de su misma, que fueran también griegos, también van a querer escuchar. Pero no Por un cerrarse. asunto de identidad, o sea, que los griegos que ven a un griego entre ellos se sientan parte, pues va por ahí.
y tiene que ver con el conflicto que hubo antes de la elección de los griegos. ¿Qué fue? Que se servía el pan, pero dice que había problema porque se discriminaba a las mujeres griegas. Es decir, digamos que aquí hay, no sé, eso era por montón. Digamos que habían 100 mujeres, de esas 70 judías y 30 griegas. Un ejemplo, no tengo ni idea. Y ahí se les servía primero a las judías y quizás se les daba más, y a las griegas de pronto se les daba un poquito menos de comida y algo así, ¿sí? Entonces a las viudas griegas no se les... O sea, se notaba esa parte que es muy humana y es la discriminación, que es horrible, ¿no? Entonces tiene sentido porque de los 7 diáconos, la mayoría tenían nombres griegos. Tiene sentido porque... Véalos quiénes fueron. Póngale cuidado a los nombres. Eso está en el versículo 5 del capítulo 6. Agradó la propuesta de toda la multitud y eligieron a Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas, Nicolás. 7, y creo de esos no le reconozco a ninguno un nombre hebreo. Pero tiene sentido. Porque ellos serían los que tendrían, pues, obviamente, más sensibilidad por su propio pueblo. Y es algo muy interesante de ver, porque ellos no eran griegos nomás, eran judíos griegos. Es decir, debían tener la sabiduría para poder hacer este servicio de diaconado de una manera justa, ordenada, sabia, sensata, pues como debía ser. Y en este caso ¿de qué se trataba? De los conflictos que pasan entre personas en cualquier comunidad, ¿no? Conflictos varios. Así que no era fácil el trabajo de diácono, que ¿saben qué significa diácono? Diácono no es que llegó el señor de las paletas y ahí tocó de diácono. No. Diácono es que significa servicio, literalmente significa servir. Servir. El sentido más estricto de servir comida, de atender, de hacer un servicio manual. ¿Como quién? Como los levitas. Lo más parecido a un servicio levítico son los diáconos. Y por último, que todo esto es como una introducción a lo que vamos a leer en el capítulo 7. Vean lo que era un requerimiento para la elección de estos, ¿no? En el 6, vamos a recordarlo. Decía en el 3, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio. Entonces, primera condición. En el 6.3, que es para que lo tengamos presente, porque vamos a hablar de Esteban, quien era el que tenía esto. Y que me parece impresionante que esos eran los requisitos para alguien que va a servir las mesas, ¿no? Buen testimonio. Primero, de entre vosotros, o sea que este era discípulo, este no lo trajeron por allá, no, era de entre los mismos hermanos, era un discípulo del Señor, alguien que participaba con ellos en las cosas, tenía que ser de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, o sea, personas que habían llegado a ese descubrir de la verdad del Señor, llenos de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, ¿qué? Llenos de sabiduría, de testimonio y del Espíritu del Señor. Y en el versículo 8 del 6 dice, y Esteban lleno de gracia y de poder hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Así que uno de estos, Esteban, no era cualquiera, no solamente tenía buen testimonio, sabiduría y lleno del Espíritu del Señor, sino que estaba lleno de gracia y de poder. Esto, pues, es don del Espíritu, de lo que se menciona aquí, de lo que el Señor dijo que tendrían estos cuando fueran enviados, ¿no? Lleno de gracia y de poder, haciendo grandes señales y prodigios. O sea que uno pensaría que solamente los líderes, ¿cierto? Los duros, pues, como actualmente se les tiene a los predicadores, serían los que llevarían este gran poder de sanación, de milagros y tal. No, era todos los que creían en Yeshua y que andaban en sus caminos de una manera reverente, en testimonio, con temor y con sabiduría y llenos del Espíritu, pues tenían este fruto. Es un fruto que debería acontecer. Ahora sí viene el capítulo 7. Bueno, a Esteban lo arrestan. Lo arrestan por lo que él hacía, por sus palabras, y la gente se sentía, bueno, los líderes se sentían, digamos, nuevamente conmocionados porque él hiciera esto en el nombre de Yeshua. Así que este Esteban viene a ser
acusado de blasfemia. Entonces, a Esteban se le había acusado de blasfemia, ¿no? Y como aprendimos en el Shabbat, o como vamos a aprender en este Shabbat, la blasfemia es un pecado de muerte, ¿no? Que se acusa en la escritura, en Levítico 24, un pecado de muerte. Les invito mucho que estén pendientes de la próxima enseñanza de Shabbat, donde se va a hablar justamente de este pecado de blasfemia. A él se le acusa de esto y pues estaban dispuestos a matarle, al punto que pues van a hacerlo. Eso es lo que va a pasar en el capítulo 7 con la defensa de Esteban. ¿Qué tienes que decir, Esteban, no? ¿Qué va a decir Esteban? Entonces, decía en el versículo 13 del 6 que pusieron falsos testigos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Hemos oído decir que Yeshua de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Todos estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él vieron un rostro como el rostro de un ángel. Entonces así culmina y empezamos el capítulo 7 y todos estaban listos a ver qué iba a pasar con este acusado de blasfemar en contra de la Torá y menospreciar las costumbres, la ley y decir que Yeshua iba a cambiar la Torá, ¿no? Esa es la acusación principal. Y dice que vieron el rostro de él como de un ángel. ¿Qué quiere decir esto? Pues yo creo imaginar que la sensación que tuvieron de él jamás fue de un bandido, de un hombre malo, de un hombre turbio, ni siquiera simplemente un discípulo de Yeshua, sino un hombre, están atestiguando el momento de la ejecución de un hombre justo, de un hombre bueno, que con sus palabras o con lo que él transmitiera, pues era bueno. Un respaldo del Señor, un respaldo de quién era Esteban como hombre, como un hombre justo delante del Señor. Vamos a ver qué dice el capítulo 7, versículo 1. Dice, el sumo sacerdote dijo entonces, ¿esto es así? Es decir, de lo que se te acusa, Esteban, ¿es verdad? Y dijo, y vamos a ponerle mucho cuidado a la defensa de Esteban, que es uno de los capítulos más largos del Nuevo Testamento, y ciertamente uno de los que mayor referencia hacen a todo el Tanaj, a todo el Antiguo Testamento. Varones, hermanos y padres, oíd. El Elohim, el Dios de la gloria, apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. ¿Y va a empezar con qué? Bueno, ustedes me acusan de transgredir la Torá, de blasfemar en contra de ella. Pues venga, yo les digo qué pienso. Les voy a decir de dónde venimos, para dónde vamos, quiénes somos. Y si bien estos eran expertos en conocer su propia historia, y seguramente la tenían más que oída y reconocida, pues una vez más les dice, como todo buen judío, que vale la pena mencionarlo, ya que hablamos hace un ratico que él era griego también. Como todo buen judío, conocer su historia y encontrar la base de su predicación, de su pensamiento, de su ideología, en medio de su historia. Entonces dice, nuestro Dios apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Listo, ¿con qué arranca Esteban? Con la historia de Abraham y la salida de la tierra de Mesopotamia, de Ur de los caldeos, donde dice que salió, ¿por qué? Por una promesa del Señor. ¿Cuál es la promesa? Aquí vamos a hacer recorderis de historia que yo creo que ya la tenemos clara, ¿cierto? Como mi mamá, ya la tenemos clarita. Estamos en sintonía, y si no, pues este es uno de esos capítulos que, como por ahí hay un par de salmos, que hace un resumen de toda la historia de nuestro pueblo. ¿Dónde arranca el pueblo hebreo? Pues se le va a dirigir a los judíos, ¿no? En nuestro padre Abraham, allá, basta allá. Le dice una promesa de nuestro Señor, de nuestro Dios, que le dice, sal de tu tierra y tu parentela, ¿verdad? Dice acá, y ven a la tierra que te mostraré. Promesa, un lugar prometido. Bien, a Abraham. Dice que él sale de su tierra y habita en Harán, y de allí muerto su padre. ¿Se acuerdan el nombre del padre de Abraham? Taré. Dice que muerto su padre, ellos vivían en Harán con su hermano, ¿se acuerdan? Del hermano de Abraham, ¿cómo se llamaba?
No, pero él se va con su hermano y luego se va con Lot hasta la tierra prometida, Nacor. Y él se queda en Harán con su padre. Dice que de allí muerto su padre, el Señor le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Pues está hablando de la tierra de Israel. Él se va a lo que en aquel momento era conocido como Canaán, o la tierra de los cananeos. No le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Entonces dice, Abraham era ahí que extranjero, ¿no? Un forastero, un peregrino, siguiendo las huellas del destino. No, él estaba en una tierra que no era de él, dice aquí, eso es lo que destaca Esteban. Ni siquiera una porción del tamaño de su pie era de él. Sin embargo, el Señor le prometió que esa tierra sería para su descendencia. Descendencia que le promete cuando ni siquiera tenía hijos. Porque hay que recordar de Abraham también que su esposa era ¿qué? Sara, estéril. Era estéril, ¿cierto? Lo que quiere decir que una promesa de descendencia con una mujer estéril, pues como a Sara, ¿qué le pasó? ¿Qué le dio? Risa, ¿no? Esto le pareció como un chascarrillo divino, ¿no? Como el Señor, como es de gracioso con estas bromas de yo a mis 90 y punta de años voy a tener un hijo. Pues sí que sí, el Señor le da un descendiente. Y bueno, aquí continúa y le dice así. Y le dijo el Señor así en el 6, de su descendencia será extranjera, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, que los reduciría a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Y es muy chévere ese pasaje, me parece chévere es porque Abraham tiene una diferencia de unos, más o menos eso, como 400 años hasta que el pueblo fue esclavizado. O sea, lo que fue de Abraham hasta que Jacob sale con los hijos hasta Egipto y allí duran un tiempo y luego son esclavizados. Lo que fue de Abraham hasta ese momento fue un rango así, fue harto, bastante tiempo. Bastante tiempo hasta la liberación. De Abraham hasta la liberación sí pudieron ser más o menos 500, 600 años. Es decir, el pueblo permaneció en Egipto 400 años, ¿cierto? Y ver que tanto tiempo atrás el Señor le haya dicho, esta tierra será de ustedes, pero los llevaré a otro lugar para que sean como extranjeros allí y van a ser siervos de aquel lugar y serán maltratados durante 400 años. Que se haya anunciado esto tanto tiempo atrás siempre le hacía a uno pensar cómo es que uno conoce su historia y para dónde va todo y aún así uno como que ni se da cuenta y no hace nada por cambiarlo, no. O sea, el pueblo, Abraham ya sabía que el pueblo iba a estar esclavizado. Un mensaje que seguramente se transmitió de padre a hijo, a hijo, a hijo, a hijo. Y ellos ya siendo esclavizados en Egipto, no ser conscientes de que eso ya había sido anunciado. Y que así como fue anunciado la esclavitud, seguramente también fue anunciado ¿qué? La liberación. Así que si se cumple una parte, ¿por qué no la otra, cierto? Lo que en teoría debería haber hecho un pueblo con algo de fe. Dice que el Señor les dice que estarían ahí 400 años, ¿no? Y dice, y después de esto saldrían y me servirían en este lugar. No, perdón, el 7 más. Yo juzgaré, dijo Yahweh, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y aquí hace referencia a las plagas de Egipto, ¿no? Una serie de juicios que envía el Señor. ¿Cuántos? ¿Se acuerdan cuántos juicios son? 10 plagas. Bueno, se le llaman plagas, pero realmente dentro del concepto de plaga no caben todas, pero sí como 10 juicios más bien. Perdón. El Señor envía sobre los egipcios. ¿Por qué envió el Señor 10 juicios sobre los egipcios? Porque fueron, bueno, en lo particular el gobernante, el faraón que fue terco, obstinado, fue duro, ¿cierto? De corazón, para no escuchar la voz del Señor, que muy amablemente le pedía, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Y no
Este faraón retó al Señor y se mantuvo firme en su propósito de no dejar salir a un pueblo que entró libremente, ¿cierto?, a Egipto, y que sirvió libremente también a Egipto. Lo que quiere decir que Egipto no era dueño de ese pueblo. O sea, no podía reclamárselo, y aún así el Señor, con mucha, con mucha educación y respeto, le dice: deja ir a mi pueblo. Va una. Y empieza así hasta la 10ª, y ya por la dureza del faraón termina esta nación siendo juzgada. Porque ¿qué era lo que tenía este faraón? Una arrogancia que no le dejaba pues ver, ¿no? Estaba cegado por su arrogancia, por su altiveza con la que había visto al Altísimo, y por lo tanto el Señor juzgó a los dioses egipcios en este sentido. Y bueno, hay muchas historias aquí muy interesantes que les invito. Mejor dicho, de todo esto que hemos mencionado hasta aquí, hay un estudio, no, ¿qué uno? Hay un montón de estudios, por lo menos unos 4 creo, en este canal montados, verso a verso, temáticos, de mandamientos. Hay cualquier cantidad de información que les invito a que la consulten, de verdad. Ahí están las listas de reproducción. Ahí buscas por en los pasajes que se mencionan aquí, como Génesis, Éxodo, los versos, las miras, y ahí en las listas te aparecerá el correspondiente. Muy interesante. Pues para ampliar esta información, ¿no? El caso es que el Señor dice: juzgaré a aquella nación, y en efecto juzgó a los egipcios. Porque, ¿qué decía? Saldrán y me servirán en este lugar. Leamos ese pasaje rápidamente. Eso está en Génesis 13, 14, 15, 13 al 14. Capítulo 15, versículo 13 y 14. Decía allí, cuando el Señor le prometió un hijo a Abraham, decía: entonces el Señor dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. En la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué dice? Que volverían, ¿cierto? Que regresarían a esa tierra en la que estaba en aquel momento Abraham, que es, como se menciona aquí, la tierra prometida, aunque Abraham no tenía heredad allí aún. Promesas. ¿Qué promesas hemos visto hasta aquí? Primera, el Señor le dice a Abraham: sal, que te mostraré una tierra. Luego, ¿qué le dice? Esta tierra en la que estás será de tu descendencia. Siguiente, serán libres y volverán a esta tierra para que sea suya, para que me sirvan en este lugar. Versículo 8. Le dio entonces el pacto de la circuncisión, y así Abraham engendró a Isaac y le circuncidó al 8º día, e Isaac a Jacob, y Jacob a los 12 patriarcas. Y aquí Esteban va avanzando en par patadas, no hace anuncio de Ismael, ni de Jacob, perdón, ni de Esaú, ni de sus historias, sino va al grano de los descendientes. ¿Cuál es la gran señal? La circuncisión. ¿Señal de qué? Le dio el pacto de la circuncisión. Y vamos a recordar rápidamente en qué consiste este pacto que aparece en Génesis 17, 10. Vamos a verlo rápidamente cómo se menciona allí. Porque le está hablando a este pueblo, ¿no? A un pueblo de la circuncisión. Y que le estaban diciendo que él menospreciaba a Moisés. Vamos a ver qué pensaba Esteban. Dice en Génesis 17, versículo 10. Ay, no puede pasar estas hojas. Bueno, decía. En el capítulo 17, versículo 9 de Génesis dice: dijo de nuevo Yahweh a Abraham: en cuanto a ti guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros. De edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero, a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje.
debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo. Y el varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. También dijo el Señor a Abraham: a Sarai tu mujer no la llamaré más Sarai, sino más Sara será su nombre. La bendeciré y también te daré de ella hijo. La bendeciré y vendrá a ser madre de naciones, y reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, se rió y dijo en su corazón: a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara de 90 años lo ha de concebir. Dijo Abraham al Señor: ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió el Señor: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para su descendiente después de él. Y en cuanto a Ismael, también te he oído de aquí que le bendeciré y te haré fructificar, multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes se engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo del año que viene. Y acabó de hablar con él y subió de estar con Abraham. Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos de su casa, a todos los comprados por su dinero y a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como el Señor le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne del prepucio de Ismael. Su hijo era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. El mismo día fueron circuncidados Abraham, Ismael su hijo y todos los varones de su casa. Siervo nacido de casa y el comprador extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Bueno, hasta ahí. El caso es que una señal de pacto. ¿Cómo así de pacto? Sí, que Abraham no tenía a Isaac aún, pero con el nacimiento de Isaac se confirmaba el pacto. Es curioso que Abraham debía circuncidarse de una vez y a todos los suyos, pero el pacto sería confirmado, o sea, la señal sería evidente hasta el nacimiento de Isaac. Pero, ¿esto qué quiere decir? Que esta señal que llevaba él en su carne era como una muestra de fe de lo que él sabía o de lo que esperaba, de lo que en fe creía que vendría, y es la promesa de su hijo Isaac, que en teoría es quien representa toda la simiente de Abraham. Representa a Isaac, la simiente de Abraham, más allá de si es Ismael o no, si Ismael o no tiene lugar con Abraham. Aquí no se trata de eso, porque lo que se trata es de un pacto particularmente hecho con Isaac. O sea, ¿Ismael es tan hijo de Abraham como Isaac? Claro que sí. Pero en lo que respecta a la escritura y a las promesas del Señor, es Isaac en quien se hacen las promesas del pacto del Señor, en las cuales también Ismael tendría y sus descendientes tendrían que lugar, claro, como un pueblo que se pudiese acercar, ¿no? Bueno, eso es un asunto de mucha historia y muy controvertido. Solamente quiero decir que de ninguna manera el Señor menospreció a Ismael por ser Ismael. ¿Qué fue? ¿Por qué el Señor por qué no puso a Ismael en vez de Isaac? O sea, ¿por qué? ¿Por qué el Señor dice saca al muchacho? ¿Por qué? ¿Por qué no? Pareciera que el Señor hizo como una excepción de personas, ¿no? Era menos Ismael que Isaac. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo? El asunto es que el problema no fue Ismael. El problema fue las equivocaciones de Abraham. Es decir, el Señor ya le había descubierto a Abraham su propósito y su voluntad sobre él y sus descendientes. Pero Abraham hizo algo extra. Y es tener otro hijo que no estaba, digamos, entre esa voluntad de lo que el Señor esperaba hacer con Abraham. Y es tener un hijo con una mujer, con una sierva de la casa, con una esclava. Así que no es que Ismael fuese menos o más que nadie. Se trata de que el Señor ya había destinado un pacto en la simiente de Abraham y Sara. Entre Abraham y Sara. Bien. Avancemos hasta acá. La circuncisión, un tema importante. Me acusan de transgredir la ley, pues la circuncisión es de nuestro pueblo, la reconozco. Es la señal del pacto hasta este día. ¿De qué pacto? De la simiente. ¿Cuál? ¿De Isaac? Tema judío. No. Recuerda lo que dice Pablo en Romanos. ¿Cuál es la simiente que dice Pablo en Romanos? Hablando de Abraham.
¿Quién dice que es la simiente? Pablo dice la simiente de la cual se profetizó y se anunció en Abraham es Yeshua. Así que si tú eres creyente en Yeshua, ¿cómo puedes desestimar la señal de la descendencia de Abraham, entre las cuales viene Yeshua, incluso el Mesías? Puedes desestimarlo. ¿No ves que esta es una señal para el pueblo que comprende, que acepta, que abraza las promesas que el Señor hizo? Así que la circuncisión no te hace más ni menos pueblo, en el sentido de que un corte pueda hacer más o menos. Se trata de fe. Es un asunto de fe, como toda la escritura. De... ¿Cómo se llamaría esto? De aprovechar, de entender, de amar, de abrazar o de rechazar lo que el Señor ha dicho. Así que esto no ha caducado. La circuncisión es un mandato que hace que uno lleve en su carne la señal de que el Señor perdonaría, traería en la descendencia de Abraham, pues nada más ni menos que al mismo Salvador, aun cuando Abraham no podía tener hijos con su esposa desde aquel momento. Bueno, entonces dice, le dio el pacto de la circuncisión y así Abraham engendró a Isaac, le circuncidó al 8º día, Isaac a Jacob, Jacob a los 12 patriarcas. Entonces padre, hijo, nieto y bisnietos. Estos bisnietos son 12 patriarcas, lo que se llaman las 12 tribus de Israel. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero el Señor estaba con él. Le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto y de Canaán, y grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimento. Bueno, ahora viene... Esteban se va a centrar en más o menos 6 cosas. Primero, en Abraham, que ya lo vimos. Luego se va a centrar en José, que es el que estamos viendo aquí, que es un hijo de Jacob. Se va a centrar luego en Moisés, luego en Israel y en su desviación, en el tabernáculo caído de David y en Yeshua. Esos son como los 6 temas que se va a tocar en todo este repaso, para que lo tengan ahí en el chuleo. Ya chuleamos Abraham. Ahora dice que este bisnieto de Abraham, que sería José, fue rechazado de sus hermanos, y termina siendo vendido y comprado por los, al final de cuentas, por los egipcios, y allí viene a ser siervo, pero en su servicio viene a ser un hombre lleno de sabiduría, como quizás lo fueran estos diáconos del tipo como Esteban, ¿no? Lleno de sabiduría, de poder de Dios, de espíritu. Y dice que vino hambruna sobre la tierra. Vino hambre entonces en toda la tierra de Egipto y de Canaán, grande tribulación, y nuestros padres no hallaban alimentos. Versículo 12. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. En la segunda, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifiesto a Faraón el linaje de José, y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Bien, entonces va José es vendido y es reportado por sus hermanos a su padre, es decir, a Jacob, como muerto, como desaparecido, que no saben qué le había pasado, que no saben qué le había pasado y que muy seguramente estaba muerto. Eso fue siendo un joven, y su padre sufrió mucho, Jacob sufre mucho esta pérdida, sumada a la muerte también de la mamá de José. El caso es que mucho tiempo después él reaparece en la historia de ellos, cuando ellos en la hambruna que ven la tierra van hasta Egipto y se dan cuenta que allá está. Bueno, no lo vieron al principio porque él era un egipcio más. José, en su apariencia, de hecho, había llegado a tal nivel que era la mano derecha del faraón. José había pasado de ser un esclavo, un hombre comprado, un esclavo, a llegar a ser la mano derecha del gobernador principal, trayendo prosperidad a toda la nación de Egipto y finalmente haciendo que Egipto se hiciera dueño de las tierras y del pueblo, en el sentido no de colonialismo, sino sí de como descentralización y de haber de unas leyes y unas políticas de sabiduría
haber hecho que la nación no pereciera, porque era eso o dejar que la nación pereciera. Si Egipto no hubiese tomado las medidas que tuvo, aunque esto le costó a la nación obviamente unificarse, habría desaparecido simplemente por la hambruna, por la misma separación que tenía. Y entre esto, pues muchos extranjeros llegaron hasta Egipto buscando comida. Entre estos los hermanos de José, cuando llegan allá, después de toda una historia que también la pueden ver en los capítulos de Génesis 20, esto sería como en capítulos 40 y punta para arriba, ahí se habla de toda esta historia de José, para que la estudien, y si quieren ver en nuestro canal los estudios lo pueden conocer. Después de toda la historia termina José destapándose diciendo: yo soy su hermano, el que ustedes daban por muerto, aquí estoy vivito y estoy dispuesto a perdonarles. Y envía a traer a su papá con toda su casa hasta Egipto para que no murieran de hambre. Entonces aquí es cuando dice que fue ahora Jacob y su casa y toda su parentela en número de 75 personas. Esto en la escritura declara otro número. ¿Cuánto dice en la escritura? ¿Cierto? Dicen que fueron 70 personas, pero aquí sí que fueron 75. Este y algunos otros punticos se le cuestionan a la defensa de Esteban. ¿No sabría un judío cuánta gente fue de la tierra prometida, perdón, de Canaán hasta Egipto? Lo más seguro es que sí. Entonces, ¿fue un descache de Esteban? No. ¿Qué fue? Pues es un asunto del conteo, de qué tuvo presente Esteban en su conteo y qué no. Y eso es un asunto que también lo hemos estudiado y lo pueden ver en el estudio del libro de Génesis, de cuando se anuncia que Jacob va con sus hijos hasta allí. Es decir, no se trata de encontrarle los errores a la escritura, porque este discurso de Esteban no se trata de como que alguien lo escribió tratando de asumir el papel de Esteban, de un creyente conocedor y judío. No, es una defensa natural de una persona que conoce su propia historia. Entonces, dice que se les manifestó José, ¿no? El versículo 14. Enviando José hizo venir a su padre y a toda su parentela en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él, también nuestros padres, los cuales fueron trasladados a Siquem y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. Y bueno, toda esa generación pasó. Mucho tiempo después, con la salida de Egipto, fueron llevados con sus huesos a la tierra de Siquem, en una heredad que compró Abraham. Eso es una historia que pueden consultar en los versículos 23 de Génesis, capítulo 23, 33 y 50. Allí se hace mención de esto. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que el Señor había jurado a Abraham, ¿cuál promesa? No. La promesa de que ellos estarían en Egipto y serían esclavos y que luego serían liberados. Dice: cuando se acerca esto, el pueblo creció, se multiplicó en Egipto hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable al Señor y fue criado 3 meses en casa de su padre, pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y crió como a un hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Otra vez un hombre que está destinado para grandes cosas, pero es creído como muerto, porque Moisés nace en un tiempo en que, como aquí se menciona, surge un nuevo faraón que ya no vio con buenos ojos a los hebreos, sino que el pueblo crecía y crecía y crecía, y este dijo: no, esto lo que van a hacer es, nos van a expropiar el país, se van a convertir en un tropiezo, luego van a ir en contra nuestra, así que este dice: pues esclavicémoslos. Y dice: pues se corta la tasa de natalidad hebrea y van a matar a todo niño que nazca. Entonces este autoriza algo maravilloso que hoy el día aplaude. ¿Cómo le llaman a esto? El aborto. Antes que este era un poquito más
más, no le ponía tanta gafa, tanta tiza como hoy, no lo cubría, sino de frente, los mataba recién nacidos, ¿no? Hoy en día es todo un dilema ese asunto, pero sí, yo la verdad no, 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 no puedo pasar por alto que simplemente nos hagamos los de las gafas con el asesinato en masa autorizado por los gobiernos. Deja mucho que pensar, porque en esa época es lo mismo, un gobierno autorizando, no solamente autorizando, ordenando la matanza de niños por asuntos de gobierno, de política, de creencias, de lo que quieran. Bueno, el caso es que entre estos se salvó uno, Moisés. Por la gracia del Señor, la mamá de él hace toda una misión para salvarlo, lo pone en una barquita al estilo Noé, lo manda en el río Nilo y allí se estaba bañando una mujer que se compadece de él. ¿Quién es? La hija del faraón, y este termina creciendo, perdón, entre el palacio. Algo parecido como José, ¿no? Se repite otra vez un poquito la historia. Uno que está destinado para morir, pero termina siendo el mandamás. Pues Moisés termina siendo casi que como el hijo de faraón. Propósito del Señor en todo esto. Y es un patrón, como siempre hemos dicho, pongámosle cuidado a los patrones, porque esto nos hablan de las cosas por venir. José y Moisés, dos hombres que terminan siendo mezclados, ¿cierto? Incluso Abraham, fuera de lo que pareciera ser natural de ellos, pero con un propósito de salvación de todos los que están entre esa mezcla. Dice que en el 22, fue enseñado a Moisés en toda sabiduría de los egipcios y era poderoso en palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado lo defendió, e hiriendo al egipcio vengó al oprimido. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que el Señor les daría libertad por mano suya, pero ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos que reñían y los ponía en paz, diciendo: varones hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres también matarme como mataste al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Bueno, rápidamente Moisés llega a la edad de 40 años y es cuando encuentra un propósito en su vida, un propósito de liberación para su pueblo. Se da cuenta que es parte de ese pueblo, un pueblo oprimido, sin derechos, subyugado, y se compadece. Y se da cuenta cómo el egipcio oprimía al hebreo, pero también intenta hacerles una, digamos, liberación de una manera muy, muy humana. Y en esto le cuesta la sangre de un egipcio, lo que le mancha ¿cómo se diría? Lo pone en evidencia y lo hace ahora pues un hombre que tenía que huir de la justicia egipcia, ¿no? Porque fue expuesto. Así que este huye y se va para Madián. Dice, sus hermanos no entendieron el propósito. Y claro, ¿cómo lo veían a él? Pues como un egipcio. Uno como todos estos egipcios, como seguramente se veían ellos, como unos maltratadores, como unos oprimidores, no sé si esa palabra suena como rara, ¿cierto? Oprimidor. Opresor, esa es, creo. Y él se va, no se halla. Se fue lejos para encontrarse a sí mismo. Pero ¿qué pasó allí cuando se fue? Dice que llega a tierra de Madián y allí tiene 2 hijos. Dice en el versículo 30, pasados 40 años. Después de 40 años, o sea, tiene 40 años, se va. Y cuando tiene 80 años, dice que un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirando, se maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor, que decía: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Le dijo el Señor: quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido.
he descendido para librarlos. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Y este es uno de los pasajes más importantes de toda la escritura. A mi modo de entender, no solamente más importante, sino también más eh, reveladores. Es un pasaje muy revelador porque se le presenta al Señor a un hombre. Es un pasaje así de contacto, de una primera manifestación directa con la divinidad, no en un sueño, no en algo así como una visión, sino algo muy directo, muy directo y muy claro y con mucho detalle. No es un pasaje como raro, no, es muy detallado, qué le dice, cómo se responde. De hecho, si no estoy mal, tiene más o menos 2 capítulos hablando de diferentes temas y 2 momentos en particular. Es muy importante que lo lean y es donde se manifiesta el nombre divino, ¿no? El nombre del Señor, del Yud Hei Vav Hei, de Yahweh, de Jehová, de donde viene ese nombre que todos hemos oído alguna vez, es en este pasaje, donde viene una revelación del Dios de Abraham, Isaac y Jacob a un pueblo que quizás ya no le conocía, que era cautivo, que estaba olvidado y que estaba destinado pues a ser absorbido por los egipcios. Y dice que el Señor escuchó el clamor de su pueblo y que los va a liberar. Entonces le dice a Moisés, yo he decidido liberar a mi pueblo, los voy a liberar, así que te enviaré a Egipto. Te enviaré. Entonces escoge a los 80 años de Moisés, lo escoge como libertador de ese pueblo. Versículo 35. A este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió el Señor como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto, y en el mar Rojo, y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos como a mí. Listo. Y aquí va ahí el hilo bien tenido, bien guiado de Esteban, y dice, este que fue rechazado de los hebreos, que fue rechazado de los egipcios, vino a ser libertador. ¿Por qué? Por una instrucción del Altísimo en el Sinaí. Pero aunque no creyeron, los liberó con gran proeza, con grandes hechos. Cruzaron el Mar Rojo, el Mar de los Juncos, y terminaron en el desierto atravesándolo durante 40 años. Y este Moisés es el mismo que dijo, y él va citando ahí Torah, profeta os levantará el Señor de entre sus hermanos como a mí, a él oiréis. Así que aquí se las pone ya Esteban bailando, va diciendo de dónde viene pues el reconocer a Yeshua, que no es un asunto extranjero, no es un asunto desproporcionado fuera de la Torah, no, que se sustenta en la Torah. Y ya vimos promesas desde Abraham, un hombre no reconocido por sus hermanos como José, un hombre no reconocido por su pueblo ni por los extranjeros como Moisés. Sin embargo, estos 3 fueron libertadores. Abraham los lleva a la tierra prometida, José les da vida con pan, Moisés les trae liberación. Sin embargo, Moisés dice, vendrá otro más, otro como yo, y a él deben oír. Entonces, ¿quién sería ese otro? Pues vamos a ver qué dice Esteban. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, con nuestros padres, y que recibió palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Ustedes me acusan de no creer en Moisés, pues aquí va la historia, pongan atención. Cómo mi vida se transformó. Dice este Moisés, es el que nos dio instrucciones de vida. Pero nuestros padres no quisieron obedecerle, le desecharon, en su corazón se regresaron a la esclavitud de Egipto. Cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Entonces hicieron un becerro, ofrecieron sacrificio al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y el Señor se apartó y los entregó que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas, donde dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. Os transportaré pues más allá de Babilonia. Y aquí es donde entra la siguiente etapa, ¿no?
ya dijimos, se enfoca en Abraham, José, Moisés. ¿Cuál sigue? La desviación del pueblo. Y es que los libertó, les da promesas, les da todo lo más especial, lo más selecto. ¿Y qué dice el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo? Dice él, pues se volvió a Egipto en su corazón. De tal manera que el Señor dice en los profetas, pues ustedes pensaban que llevaban mi altar de sacrificio, ustedes llevaban ¿cómo se llama esto? Mi tabernáculo. Ustedes me ofrecieron algo a mí, no lo hacían más bien a sus dioses, a Moloch, a sus estrellas, a sus dioses, pues así lo hicieron. Es decir, el pueblo creyendo que servían algo al Señor, realmente lo hacía a lo que en su corazón estaba, que no era el Señor. Era lo que en sus creencias y en su corazón habían dispuesto poner altar, pero no era el Señor. Así que por eso el Señor dice, los llevaré más allá de Babilonia, o sea, los llevaré lejos. Babilonia en esa época era el lugar del norte, era un lugar lejano. Cuando dice más allá de Babilonia está diciendo los esparciré por la tierra. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo y bueno, esto es una promesa que pasó. Un juicio que el Señor envió sobre el pueblo de Israel y aquí hace la primera mención y ahorita va a retomarla. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado el Señor cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales el Señor arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante del Señor y pidió proveer tabernáculo para el Señor, para el Dios de Jacob, mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos por manos, como dice el profeta. Y bueno, aquí hace un avance grandísimo, dice, este mismo tabernáculo fue introducido hasta la tierra prometida por mano de Josué, luego de muerto Moisés, y Josué toma conquista esta tierra hasta el tiempo de David. David, aquí ya va hasta David, estos son otros, si no estoy mal, como 500 años otra vez, desde la salida de Egipto hasta allá, hasta el tiempo pasó todo el tiempo de los jueces y llega David. Y dice, este quiso hacerle caso al Señor. Está haciendo referencia al templo que estaba ahí construido delante de ellos. No era esta la versión que esperó diseñar David ni la que construyó Salomón, pero estaba en el mismo lugar y era la renovación o la versión de esa época más bien. Dice que en el 46 halló gracia delante del Señor. David pidió proveer tabernáculo para el Señor, mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono, la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo como vuestros padres, así también vosotros. Y aquí ya Esteban está subiéndole al tonito. Ya el sumo sacerdote le está diciendo, bájemele 2. Porque ya Esteban estaba poniendo... Está diciendo, ¿no ven la historia, pueblo? ¿No se dan cuenta que el Señor ha enviado salvación todo el tiempo, pero ustedes se han hecho tardos para oír y para entender? Duros de servicio e incircuncisos de corazón son ustedes, que resisten siempre al Espíritu, como nuestros padres. Está diciendo, así como ellos resistieron a la verdad del Señor, se resistieron a su conocimiento, a su amor, se resistieron a todo lo que nuestro Padre, nuestro Dios siempre quiso para bien del pueblo, pues ustedes también. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaban de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces, ¿qué dice Esteban? Ustedes son duros de corazón como nuestros padres, los que fueron dispersos por el mundo por juicio del Señor. ¿Por qué? Porque así como ustedes, ellos también persiguieron a los profetas, los mataron. Ahora los profetas, como dice Yeshua, ¿no? Los profetas que ustedes mataban aquí les adornan con tremendas tumbas. Muy bonita la tumba, pero ustedes son los asesinos de ellos. Y estos anunciaban al justo, es decir, a Yeshua, al Mesías. Pero a este justo que ellos anunciaban, ustedes lo mataron también. Lo entregaron. Ustedes que recibieron la ley de una manera divina, no la cumplen.
Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria del Señor y a Yeshua que estaba a la diestra del Altísimo, y dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Elohim. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Yeshua, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es un pasaje muy tenaz, porque él está haciendo su composición, les está tratando de explicar que ellos no podían caer en el mismo error de los antepasados, y era que ellos mataron a los que tenían la verdad, porque sentían que ellos estaban en la correcta. Siempre ha sido lo mismo, y es que hay un pueblo que se resiste a oír la verdad, no la quiere oír, como estos, se tapan los oídos, no le gusta que se les diga la verdad. Estos no pudieron más y apedrearon a Esteban cuando éste dice: veo al Señor a la diestra del Padre. Eso debió ser una visión impresionante y maravillosa, una muerte terrible, pero quizás Esteban nunca estuvo tan, ¿cómo se debe decir esto? Pues completo en su vida, que cuando estaba muriendo por causa de aquel de quien es digno todo en esta existencia, y le vio a la diestra del Altísimo, y muere apedreado y dice: Señor, recibe mi espíritu y no tengas en cuenta este pecado. ¿Por qué él diría no tengas en cuenta este pecado? ¿Por qué él toma esa actitud? ¿Cómo? Porque era un pueblo ignorante, correcto. Porque ¿qué esperaba Esteban como los apóstoles? Quizás se les abran los ojos a este pueblo ignorante, torpe, necio y, como dice Esteban, duros de cerviz como los antepasados, que se resisten al espíritu, duros de corazón, incircuncisos de corazón y de oídos para no oír la verdad. Que el Señor nos encuentre con un corazón, con una mente circuncidada, es decir, descubierta hacia Él. Que su palabra nos inunde en verdad y tengamos el espíritu de Él para discernir su verdad y no nos resistamos, no sea que, como dijo Gamaliel, nos hallemos resistiendo al Altísimo. Cuídate de no olvidarte de las palabras que Él dice. Si te fijas, la respuesta de Esteban no fue ponerse a citar el Nuevo Testamento. Lo que él citó fue la Torá, el Tanaj, las Escrituras. De esa manera demostró la justicia divina y al Mesías y las promesas y todo lo pudo aclarar y exponer de una manera muy sabia para un pueblo que necesitaba. Estos no eran cualquier ahí desconocedor, ¿no? Estos eran hombres que desde niños también habían estudiado la Escritura, pero no comprendían, se habían hecho torpes y habían reducido la historia del pueblo en un asunto de tradiciones. Cuidémonos que no nos pase eso, que nuestra fe no sea un simple, otra vez me parece que ese texto es muy, muy diciente, ¿no? Que la Torá y todo lo que conocemos del Señor no se nos convierta en un simple mandamiento de hombres. Que todo lo que sabemos no se convierta ahí en un conocimiento más, en un qué hacer y qué no hacer. No, eso tiene que trascender. Tiene que haber espíritu en eso. Eso se tiene que convertir en vida. Si no, pues muy bonito todo, pero no estamos haciendo realmente mucho. No podemos transmitirle a nuestros hijos y al mundo eso. Se tiene que transmitir verdad, poder, justicia. Mis hermanos, que el Señor los bendiga. El próximo estudio será ya sobre el apóstol Pablo, que es quien se menciona aquí, que habían puesto las ropas de Esteban a los pies de un hombre llamado Saúl. Este Saúl, es este mismo Pablo de quien se habla en el capítulo 8 y de ahí en adelante es un pilar en la historia de los apóstoles y es un gran hombre. Se transformó de una manera increíble Saúl, lo que puede ser muy inspirador para todos nosotros quienes
quizás nos veamos también así en la vida, ¿no? Como sin rumbo, queriendo hacer lo correcto, pero haciendo todo mal. De repente el Señor nos transforma la vida y nos enseña a hacer su voluntad como debe ser. Un abrazo para todos, que tengan linda noche y bendiciones. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech